Muy buenas noches, el Señor les bendiga grandemente, la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes mediante el Espíritu Santo. Hoy vamos a iniciar una nueva perícopa de nuestro estudio de Génesis, el capítulo 6. Es un pasaje muy complicado, hay que tener paciencia un poquito para poder entenderlo como quisiéramos entenderlo. Hay varias interpretaciones sobre este pasaje, pero pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude por su Espíritu Santo. Le pido por favor que me acompañe en esta oración. Bendito Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque es en tu nombre que nos presentamos delante de ti. En este tiempo, Señor, que apartamos para el estudio de tu palabra, gracias por mis hermanos que se conectan, por mis hermanos que también apartan el tiempo, que me acompañan en este estudio. Bendigo a todos los que ven este video en un horario posterior. Bendigo a todos aquellos a los cuales tú puedes alcanzar a través de esta enseñanza. No importando el lugar, no importando la distancia, tú eres el mismo Dios de allá como el Dios de acá. Y te ruego, Señor, que sin importar el momento en que se vea este video, tu Espíritu ayude a todos y cada uno, empezando por mi vida. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento por tu Espíritu y te rogamos, Señor, que estas enseñanzas nos edifiquen. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Capítulo 6 del libro de Génesis, ya dijimos, es un pasaje controversial, no es fácil de entender, pero con la ayuda del Señor lo podremos lograr. Voy a leer el pasaje y una vez después de que lea el pasaje está desde el verso 1 hasta el verso 7, porque luego empieza otra perícopa, la perícopa de las generaciones de Noé, o el libro o las relaciones de Noé, que dice Elec Toledot Noach. Y eso empieza desde el verso 9 hasta, pasa al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, tiene que ver todo con la historia de Noé. Y antes de eso, el Señor hace una antesala y nos prepara la escena para darnos a entender los acontecimientos que llevaron al diluvio o al diluvio. Gloria al Señor. Leo el pasaje, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bien, en el verso 31 y 32 de el capítulo 5 ya se nos menciona el nacimiento de Noé
Y se nos menciona que Noé, a la edad de 500 años, engendró trillizos. Engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? Por lo tanto, la mención de Noé no es que se interrumpa el relato, sino que se cierra en el mismo sitio, porque el verso número 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay muchas cosas que explicar de este pasaje. Muy seguramente no vamos a alcanzar a considerar todo lo que quisiéramos. Muy seguramente no vamos a poder profundizar en todo lo que quisiéramos, porque esto de la revelación, y yo lo digo con cuidado, la palabra revelación hay que arribarla con mucho respeto y con mucho cuidado, porque es que se ha tomado esa palabra de forma irresponsable últimamente, en donde algunos ministran diciendo Dios me ha revelado, Dios me reveló, y puede ser cualquier cosa que llegó al corazón o que vino a la mente o a la imaginación. No todo lo que pasa por el corazón y la mente es Dios hablando, hermanos. Sabemos que es una revelación cuando algún texto o algún pasaje de la Biblia es esclarecido en nuestra mente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, y a esto es lo que Pablo llama revelación. Lo llama en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 9 en adelante. Él cita al profeta Isaías y dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y nos la reveló a nosotros. Entonces ahí utiliza la palabra revelar, reveló, pero significa literalmente una iluminación, porque la revelación ya está completa. La revelación de Dios está completa, no le hace falta nada, no hay que quitarle nada, está completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento respecto a la palabra que ya ha sido revelada. Esto no anula el don de palabra de ciencia, esto no anula el don de palabra de sabiduría, esto no anula el don de la profecía, porque hay profecías que Dios quiere transmitir para edificación de un cuerpo local, y entonces esa profecía se emite para el cuerpo local, o a veces para una persona en particular, para un ministro, para un cristiano, y Dios a través de los dones de profecía, a través del don de palabra de ciencia o a través del don de la palabra de sabiduría, el Señor habla de forma particular, pero siempre hablará sobre la base de lo que Él ya ha revelado. Cuando una de las supuestas revelaciones fluye a través de los labios de algún ministro o ministra, y esta no encuentra su base en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, esa revelación puede ser puesta en tela de juicio muy tranquilamente a toda luz que no haya respaldo en la palabra de Dios. Y de eso hay mucho que se está oyendo y mucho se está viendo de eso en nuestra época, lastimosamente. De manera que cuando yo digo no todo se nos revela, porque es que en la interpretación hay niveles, y el nivel más profundo es el nivel del secreto, pero aún así el secreto también tiene niveles. O sea, hay secretos de secretos, sot de sots, que haga cuenta como la cebolla cabezona, ¿verdad? Tú quitas una capa de la cebolla cabezona, una cascarita, y hay otra. Y luego quitas otra y sigue habiendo otra y otra y otra y otra hasta que llega al corazón de la cebolla. Y es así que se puede, digamos, ilustrar esto de la revelación, esto del sot, que es el secreto, que no es otra cosa que la vida que hay detrás de la letra, que es lo que pone en función la palabra en nuestra vida, que nos da vida, que nos impulsa hacia la obediencia y hacia la linealidad respecto a la voluntad divina. Dicho esto, y con esto en mente, mis queridos hermanos, entonces empecemos. Gloria al Señor.
Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y esto es una mención clara a la séptima generación, a la séptima generación, la generación número 7, que vendría a ser la época de Enoc, ¿verdad? La época de Enoc, que él es el séptimo de Adán, y en el tiempo de Lamec cainita, que también él es el sexto, y sus hijos vienen a ser la séptima generación. 3 hijos, ustedes ya lo vieron conmigo en el capítulo 4, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, ¿sí? Ellos son la séptima generación. Y en esa séptima generación ya había una multiplicidad en las generaciones, o sea, ya había una proliferación de población, y hay que considerar que esa población estaba concentrada básicamente en una zona del planeta Tierra, no se habían extendido. Algo que el Señor recordará después del diluvio a Noé, y vuelve y da la orden: fructificad, multiplicad y llenad la tierra, pero eso es más adelante, lo vamos a ver. Aquí vamos arribando hacia el momento en que ya se está multiplicando los hombres sobre la tierra. Y para cuando esto sucede, estamos viendo 2 líneas de genealogías muy diferenciadas claramente. Está la genealogía de Set, está la genealogía de Caín. Hay 2 genealogías. En la línea de Set, la séptima dispensación es Enoc, y la séptima dispensación por la línea de Caín están Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Y a eso es que hace referencia aquí Moisés en el versículo 1 del capítulo 6. Bueno, saludamos también, a la hermana Julia Adriana Ramírez desde Cúcuta, que se conecta. Mil bendiciones. Entonces dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. No era que no habían nacido hijas antes, sino que estas hijas son particulares, y ya vamos a ver por qué. Verso 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, este versículo se ha explicado al menos de 2 maneras, o ha encontrado solo 2 maneras de explicarse. Hay dentro de la teología cristiana quienes abogan que los hijos de Dios son la línea de Set. ¿Qué evidencias presentan para decir que los hijos de Dios son los descendientes de Set? Por lo que dice el versículo 26 del capítulo 4. Capítulo 4, verso 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde que nace Enos, los hombres vuelven, atención, ¿cómo es que lo menciona aquí? Los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Bueno, yo dije vuelven porque ya Abel había hecho este tipo de sacrificio. Y esto de invocar a Dios tiene la característica particular de que para invocar a Dios hay que levantar un altar. Eso ya lo había hecho Abel. Amén. Entonces, desde que nace Enos, y ya hemos dicho que Enosh en hebreo significa mortal, un ser mortal, frágil. Entonces comienzan a invocar el nombre de Dios, es decir, a levantar altar. Entonces yo por eso dije, volvieron. Aquí dice comenzaron. Vamos a comparar con lo que dice el capítulo 26. Capítulo 26 de Génesis, en el verso 25, lo que hace Abraham. Voy a leer desde el verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Se le apareció, a Isaac. Sí, se le aparece a Isaac.
y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Verso 25. Y edificó allí un altar, Isaac, e invocó el nombre de Jehová. Amén. Entonces, aquí claramente invocar el nombre del Señor era levantar altar. ¿Quiénes comenzaron a tener esa práctica? Los descendientes de Set. Entonces, por ellos volver a invocar el nombre del Señor, a ellos muy posiblemente se les conocía en tiempos de Moisés los hijos de Dios. Mientras que las hijas de los hombres, ¿verdad? Las hijas de los hombres, en la cual, porque Adán tuvo hijos e hijas, pero en la descendencia de Caín no encontramos la mención de hijas. Vamos a leer desde el verso 17 del capítulo 4. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Entonces, si tenían mujeres, porque sí le habían nacido hijas, pero no hace mención de ellas, solo hasta la 7ª generación. Mire usted, dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Muy probablemente Jabal y Jubal también eran gemelos. Atención, hijos de una misma madre. Muy probablemente. Y luego dice el verso 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, posiblemente también gemelos o mellizos. Entonces aquí ya se nombra a Naama, famosa mujer, cuando se pronuncian los nombres de las mujeres, porque son famosas. Entonces, no se dice nada que hizo ella ni nada, pero Naama puede ser una de esas primeras mujeres hermosas. Entonces tenemos esta primera interpretación. Hijos de Dios, descendientes de Set. Hijas de hombres, descendientes de Caín. ¿Ah? Entonces, que los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set, vieron que las hijas de los hombres, es decir, las descendientes de Caín, eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres, en plural, mujeres. Y empezaron a engendrar hijos, y entonces se dice que las 2 genealogías se mezclan, se corrompe la genealogía de Set y que comienza a haber mucho pecado sobre la tierra. A tal punto pues que ellos Dios determina en destruir la tierra con una inundación que fue el diluvio. ¿Y es posible? Claro que sí. No solo es posible, yo creo que también es correcta esa interpretación. Pero está la otra interpretación, que pudiera parecer fantástica, pudiera parecer fantasiosa. Saludo a mi pastor Fernando Niño y saludo a mi hija Alison, mil bendiciones. La otra interpretación es que hijos de Dios son ángeles, hijas de hombres, pues de hombres mortales, mujeres mortales. Entonces vamos a mirar la prueba de hijos de Dios son ángeles, y para ello pues vamos a ir a Job en el capítulo 1 y en el versículo 6. Gloria al Señor. Ustedes ya conocerán estos versículos de memoria, pero yo los voy a leer. Vamos a leer el capítulo 1, verso 6 y el capítulo 2, verso 1, y dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces los hijos de Dios, entre los cuales iba también Satanás, son ángeles. Aquí es el calificativo que se le da. Capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios
para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces, estos hijos de Dios, que se les conoce como los Benei Elohim, pero estos son Benei Ha Elohim con minúscula, porque también se les llama Elohim en otras partes. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo, a los ángeles también se les llama Elohim. En el Salmo 82, en el versículo 1, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. Amén. Entonces aquí están hablando de los ángeles como dioses. También el calificativo se le ha dado a los hombres que fueron escogidos como jueces de Israel y se les llamó dioses, que eran, digamos, ¿cómo se le dice? Bueno, se me fue la palabra, hermano, discúlpeme. Pero en el verso, ahí mismo en el Salmo, en el verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, dice el Señor, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces aquí estos dioses, estos Elohim con minúscula, también son hijos del Altísimo, o sea, hijos de Dios. Se está refiriendo a los ángeles. Y ¿cómo sabemos categóricamente que se refiere a los ángeles cuando hay estas asambleas y estas reuniones? Y vamos a ver si encuentro el pasaje que está en el capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a mirar allí una visión que tuvo un profeta llamado Micaías. Y voy a leer desde el verso 16 para no leer todo el pasaje. Dice así: entonces Micaías dijo, ese es un profeta de Dios. Ahí habían profetas falsos que le profetizaban al rey Acab que iba a ser victorioso en una batalla. Pero Micaías dice que no es así, que él va a morir, pero que eso ya está planeado, eso ya está determinado por Dios. Y mire la visión que tuvo Micaías, dice, verso 16. Estoy leyendo segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 16. Entonces Micaías dijo: he visto, es una visión, a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová: estos no tienen señor, es decir, rey, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Josafat era el rey del sur, o el rey de Judá: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Verso 18. Entonces él dijo, Micaías: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová, una visión, sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos, los ángeles, estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía, es decir, uno de los del ejército de los cielos, es decir, uno de los ángeles, uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Entonces, hermano, aquí hay una asamblea, Dios sentado en su trono, los ángeles alrededor, y estas asambleas suceden frecuentemente. Más exactamente suceden cada año, hermano querido. Ahora entre el mes de septiembre y entre el mes de octubre, que se celebra las fiestas de las trompetas y arranca las fiestas del otoño, ahí se conoce, se entiende que Dios tiene estas reuniones con los ángeles,
pide cuentas a los ángeles de su servicio, de sus encomiendas hechas a él. Todos esos ángeles son obedientes, pero Dios permite que incluso los ángeles caídos, ángeles desobedientes, también se presenten en esa asamblea, como es el caso aquí. El caso aquí, hay un espíritu de mentira que se presenta delante de Dios y dice: yo voy a ser espíritu de mentira. El Señor le dice: vaya, pues hágalo, porque Dios usa hasta los demonios para su propia obra. Y en el caso de Job, que se presenta en medio de los hijos de Dios, Satanás. Entonces aquí tenemos una prueba, o los testigos bíblicos, que nos señalan que los hijos de Dios son ángeles. Por un lado, hijos de Dios, ángeles. Y ese título de hijos de Dios les era dado a ellos antes que fuera dado a los hijos de los hombres. Vamos a mirar, porque ya después de que Cristo viene y muere por la humanidad, y aquellos que creen en Él son hechos hijos de Dios. Antes de que los hombres fuesen como hijos de Dios, entonces a través de Cristo, que es la forma en que se puede ser hijo de Dios, el título lo ostentaban solamente los ángeles. Y capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 11 vamos a leer otro versículo. En el versículo 52. Juan 11:52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Otro pasaje, Romanos capítulo 8 y en el versículo 14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y vemos en Primera de Juan capítulo 3. En la Primera de Juan capítulo 3 y en el versículo número 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Incluso aquí en el verso 10 también dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el título lo ostentaban los ángeles antes que lo ostentaran los seres humanos redimidos. Muy bien. Entonces, sucede que entre los ángeles hay rangos. Y el rango más inferior, que no es el menos importante por ser el inferior, no es el menos importante, es importantísimo ese rango de ángeles, a los que se llama vigilantes, y se les llama vigilantes en Daniel, en el capítulo 4, vamos a ir un momento allí, Daniel en el capítulo 4, y en el versículo 13, dice: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. O sea, aquí es un ángel que se le llama vigilante, pero este es santo. Y en el verso 23, que ya es la interpretación de Daniel para el sueño de Nabucodonosor, dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol. Ese ángel traía un mensaje, era un ángel de Dios, pero era un vigilante. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos claramente
que hay un rango de ángeles que se les llama vigilantes. ¿Por qué se les llama vigilantes? Porque tienen unas encomiendas especiales de Dios para que ayuden a los hombres, sobre todo en aquella época antediluviana. En esa época antediluviana los hombres no tenían una ley, no tenían, digamos, una forma de guiarse por la ley de Dios, solo algunas leyes que Dios dio, pero no tenían un código, digamos, definido de leyes, o escrito por lo menos. Sí tenían un código, pero no escrito. Entonces esto se manejaba de forma oral. Cuando el hombre salió del Edén y quedó desprovisto de todas las garantías y los deleites que le brindaba el huerto, y ellos se fueron a vivir a una cueva, la tierra estaba hostil hacia el hombre porque cardos y espinos habían brotado por causa de la maldición. Entonces ahora venían esos vigilantes para ayudar a los hombres, les enseñaban a cultivar, les enseñaron a hacer fuego, les enseñaron a muchas cosas, hermano. Los ángeles aparecían como hombres. Ese rango de ángeles tienen la facultad de Dios para aparecerse como varones físicos. Una prueba de ello es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía de Dios, o sea, una teofanía es una aparición de Dios. Dios se puede aparecer en una nube, Dios se puede aparecer en fuego, como en la zarza que ardía, Dios se puede aparecer de diversas maneras, pero Él escogía aparecerse sobre todo como ángel, y el ángel de Jehová era un varón que podía comer, que se le podían lavar los pies, que podía incluso luchar con alguien. Ustedes recordarán aquel pasaje donde Jacob lucha con el ángel. Sabemos que es el ángel de Jehová, sabemos que es Dios, pero el pasaje no dice luchó con un ángel, sino luchó con él un varón. Voy a leer capítulo 32, versículo 24 de Génesis. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, de hecho, el pasaje recalca el hecho de que era un varón. Dice verso 25, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿se da cuenta? Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Verso 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Entonces es un varón el que está luchando con Jacob. Luego el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Que es lo mismo que se dice de Moisés, que hablaba con Jehová cara a cara porque era con el ángel de Jehová. Pero él no podía ver la gloria de Dios. Esa gloria estaba limitada en esa manifestación como ángel y que era realmente como un varón. A Josué también se le apareció. Me gustaría ver si encuentro capítulo 5 de Josué, verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, Josué lo vio tan normal como un varón común y corriente, que no pudo discernir, bueno, este que tiene esa espada es de nosotros, es de allá, no sabe. Y entonces el verso 14 dice, él respondió, no, mas como príncipe, primero, primicia, primogénito del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. El ángel no se opuso. Usted se acuerda que en Apocalipsis Juan quiere adorar un mensajero que es un ángel, y el ángel lo evita y dice, no, por favor, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Pero aquí este varón no se interpone, no reconviene a Josué por el hecho de que se postre en tierra y le adore, y le dijo,
¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, Josué entiende que el príncipe de los ejércitos celestiales es Dios manifestado como varón. Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Lo único que exige que se quite el calzado es Dios, porque la presencia de Dios santifica el lugar. Es exactamente lo mismo que el ángel de Jehová le dijo a Moisés en la zarza ardiendo. Entonces, hermano, ¿qué hacía el ángel de Jehová? Se aparecía como un ángel de bajo rango, más particularmente como un varón, como uno de los vigilantes. Estos ángeles son ángeles buenos, ángeles santos, con comisión de parte de Dios para ayudar a los hombres, pero estos lo que hicieron fue pecar. Y vamos a seguir leyendo otra vez en Génesis, porque es viable, sí señores, es viable que los de la línea de Set se les llamara hijos de Dios y ellos empezaron a ver a las hijas de los hombres hermosas y tomaron mujeres. Esto también puede ser cierto, pero el pecado grave, lo que realmente trajo la decisión de la destrucción del mundo antediluviano fue este pecado, y el resultado de ese pecado gravísimo, gravísimo, porque trajo una mezcla, y ya vamos a leer. Estamos leyendo en el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Resulta que la palabra hermosas en la Biblia significa que eran mujeres que andaban desnudas. Ustedes recordarán el pasaje, no lo vamos a leer, pero lo recordarán, el pasaje cuando el rey David se queda en el palacio y desde su terraza ve a Betsabé bañándose desnuda, y entonces dice, y aquí que esta mujer era hermosa. ¿Por qué? Porque estaba desnuda. Cuando la mujer es bonita, es bella, en el buen sentido de la palabra, entonces, o en el buen sentido de la palabra bíblica, la Biblia se dirige a que es de hermoso semblante o de hermoso aspecto, y se lo dice tanto a hombres como a mujeres. El caso de Sara dice que ella era muy hermosa, pero no le llama hermosa, sino que era de hermoso aspecto. Vamos a ver en capítulo 12 de Génesis, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces esta es la expresión que tiene un buen sentido bíblico. Cuando se dice solamente hermosas, es porque se está refiriendo a la hermosura, a la belleza del cuerpo femenino, y que se exhibe. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es por eso. Y dice, he aquí que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Cosa que efectivamente pasó. La quisieron tomar, Faraón mismo, por mujer. Y cuando Sara tenía más de 70 años, estaba más viejita estaba, pero el rey Abimelech, Señor, vamos a ir porque es que no quiero decir lo que Dios no dice. Capítulo 20 de Génesis. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, atención, no, ella tiene 90 años, ¿sabe por qué? Porque en el capítulo 18, en el verso 14, el ángel de Jehová dice, verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo.
Ya sabemos que ella tenía 90 cuando nació Isaac y es un año antes, es decir, tenía 89 años de edad. Y durante ese tiempo se narra lo que hay en el capítulo 19, que es la guerra que tuvo Abraham con unos reyes para libertar a Lot. Todo esto con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Y en el capítulo 20 dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Entonces el rey de Gerar dijo a Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero no alcanzó pues a hacer nada, la vio hermosa a sus 89 años. Mujer de hermoso aspecto. Y su hermoso aspecto no era solo su semblante, era en su conjunto, pero pues era una mujer pulcra, ¿verdad? Que fácilmente cualquier hombre se podía enamorar de él, a pesar de la edad que tenía. Entonces hago esta disgregación, hermanos, para que veamos que en la Biblia y sobre todo Moisés sabe qué palabra escoger para hablar sobre qué cosa. Aquí está hablando de que esas mujeres hermosas, la palabra original de hermosas es tobot, que es la palabra plural femenina, porque hay un plural masculino y hay un plural femenino en el hebreo, tobot. Y ese tobot viene de la palabra top, que significa bueno o buena. Compárese con lo que dice capítulo 1, en el versículo número 4, y vio Dios que la luz era buena, top, que en el hebreo la palabra top, o sea, que se traduce como buena, significa que tiene un propósito. Entonces, si aquí en el hebreo estas mujeres son top, o sea, son buenas, quiere decir que ellas cumplían con un propósito que estos ángeles, estos hijos de Dios, querían procurar. Amén. Que tenían planeado hacerlo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, o sea, entre todas eran solo estas mujeres hermosas, las que andaban, bueno, ya sabe. Versículo número 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, esta es otra palabra, otra frase que hay que explicar, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí hay dos frases para explicar en este versículo y yo creo, hermano, este pasaje tiene muchas cosas para explicar, necesitamos ir despacio. Mi espíritu, que está escrito con E mayúscula, si usted tiene su Biblia ahí lo puede constatar, mi espíritu con minúscula, no está hablando del Espíritu Santo, o sí está hablando del Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar. Por un lado, mi espíritu significa que el espíritu insuflado por Dios a Adán ha venido transmitiéndose en todos los descendientes de Adán. Bien sea por la línea de Set y bien sea por la línea de Caín, porque ambos son hijos de Adán. Entonces, todo espíritu de todo hombre originalmente fue insuflado por Dios al primer hombre. Y ya no hubo necesidad de insuflar más espíritu, porque si el Señor sopla una segunda vez sobre otro ser humano, incluyendo a Eva, ustedes notaron que Dios formó a Eva del costado de Adán y se la trajo a Adán ya viva, se la trajo hecha, no sopló en ella, porque si hubiese soplado en ella, hubiera dado un espíritu independiente, lo cual hubiera hecho imposible la unidad de la pareja. Y los hijos, si algún hijo de Adán hubiera tenido un soplo de Dios independiente al soplo que ya le había dado a su padre Adán, entonces este hijo fuera independiente o fuera otra categoría de ser humano. ¿Sí me voy a entender? No, es más, no hubiera tenido necesidad de ser engendrado por Adán. Entonces la transmisión del ser va
desde su padre, pasa a sus hijos y sus hijos a sus hijos y los hijos de los hijos a los hijos y así sucesivamente. Se transmite ese soplo a través del engendramiento. Ya lo dijimos, Caín también era hijo de Adán, por ahí también iba el soplo. Por lo tanto, cuando el Señor dice, mi espíritu no contenderá mi espíritu, es decir, lo que yo soplé en el ser humano, con el hombre para siempre. ¿Y por qué dice con el hombre? Luego el espíritu no pertenece al hombre, claro que sí, pero ya vamos a ver por qué, y es la expresión que sigue y es el contraste. Dice, porque ciertamente él es carne. Entonces, ahora que el hombre, después de que pecó en el Edén, quedó sujeto a solamente lo que percibía en sus sentidos, ahora el hombre es carnal, su alma está desalineada y su espíritu está comprimido, por así decirlo, por la desalinealidad que ha ocurrido en el alma del ser humano después de Adán pecar. Así siguieron naciendo sus hijos con esta tara espiritual y con esta tara congénita de la desalinealidad en el alma, bien sea por Set. Set lo entiende, cuando nace su hijo Enos, lo entiende, tal vez vio un bebé muy frágil y lo llamó así, Enosh, mortal, es frágil el bebé. Entonces, desde ahí comenzaron los hombres otra vez a invocar el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, la pecaminosidad va por ambas líneas. La diferencia era que Set volvió a invocar el nombre de Dios, mientras que Caín quedó desprovisto de cualquier temor de Dios. Él mismo sentenció diciendo, de tu presencia me esconderé. ¿Qué le iba a enseñar él a sus hijos? Nada. Sobre Dios, nada. Lo que le podría enseñar sobre Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios que no perdona, Dios es un Dios que me desterró, Dios, y estoy vivo, pero Dios, ¿qué podría él enseñarle a sus hijos de Dios? Le enseñaría a invocar el nombre de Dios, y cuando él levantó altar, observó que Dios no miró con agrado su ofrenda. Entonces él probablemente tendría un mal hablar hacia Dios, o por lo menos si no hablaba mal de Dios, guardaba silencio respecto a Dios y no enseñó nada a sus hijos sobre Dios. Ahora, ese espíritu que Dios había puesto, que el hombre había reprimido dentro de sí, por cuanto él es carne, su naturaleza caída le daba a que era un hombre carnal, un hombre pecaminoso, su naturaleza pecaminosa. Entonces aquí dice, no contenderá mi espíritu, es decir, lo que yo he puesto dentro de ellos, que a lo último lo que quiero es que ellos crezcan espiritualmente para que su cuerpo pueda trascender. Su cuerpo no va a trascender en tanto su espíritu esté comprimido. Entonces mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre porque él es carne. Y el otro sentido en el que se puede entender este versículo es que sí se está refiriendo al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ha estado haciendo una obra con el ser humano de convencimiento, no solo en la era de la iglesia, sino en todas las dispensaciones, a su debido, hacia sus limitaciones autoimpuestas en cada dispensación. En esta dispensación ya no está tan limitado. El Espíritu Santo convence al mundo, dice el Señor, de pecado. No convence a los cristianos, no convence a la iglesia. La iglesia ya está convencida, la iglesia ya ha creído y es habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra de convencimiento en el mundo. Y es ese contender, el Espíritu Santo influye al mundo. O sea, el mundo está influenciado por lo malo, pero está influenciado por lo bueno, por lo divino. El mundo no se quiere dar cuenta de eso. Dios abre una mañana con colores espectaculares, el trino de las aves, el funcionamiento del cosmos, la funcionalidad del propio ser humano, la máquina perfecta que somos. Todo eso son avisos de Dios para convencer al hombre que Dios es real, que el hombre le pertenece a Dios, pero el hombre se ha salido de las manos de Dios y no ha querido volver a Dios.
aunque el Espíritu está haciendo su trabajo de convencimiento. Aunque el Espíritu Santo tiene un ministerio de convicción, no indica por esto que esa convicción o ese trabajo de convicción anule la libertad del hombre. Y el hombre tiene la libertad de rechazar. Por lo tanto, si rechaza, no va a ser convencido, aunque la obra de convicción del Espíritu Santo se está haciendo. Vamos a poner un ejemplo, una persona que no cree en Dios, pero no le preocupa nada de lo de Dios, pero resulta que muere un ser querido. Y cuando muere el ser querido, esta persona empieza a confrontarse con la realidad de la muerte. Ha muerto un ser querido. Le ha dolido la muerte de su ser querido. Y en esos momentos, ahí el Espíritu Santo puede estar haciendo una obra de convencimiento, aunque esta persona puede seguir rechazando a Dios. Y hay gente que rechaza a Dios toda la vida. Gloria al Señor. No gloria al Señor porque rechazan, sino la gloria es para Dios por la obra de convencimiento. Esa es la otra manera de entender esta expresión. Dios, para convencer al hombre, no se pone en el nivel divino. Para Dios convencer al hombre se baja a nuestra categoría. Él lucha hombre a hombre, como lo hizo con Jacob. Con el ángel de Jehová hubiera soplado. Es más, hubiera movido una ceja, hubiera levantado una ceja, hubiera pestañeado y con eso hubiera matado a Jacob. ¿Cómo es que el texto dice que el varón no podía con Jacob? Bueno, ahí hay otras cosas que cuando lleguemos allá lo estudiaremos con más profundidad, pero ahí, hermanos, se nos está diciendo que Dios se pone a nuestro nivel para pelear con nosotros, para contender con nosotros. Entonces no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Serán todos sus días 120 años. Y es muy interesante la expresión 120 años, porque literalmente en el hebreo dice 120 año, singular. Sí, hermano, como lo escucha. Ya les he enseñado a ustedes que utilicen la herramienta en Google, pueden ir a la interlineal, investiguen ustedes y ahí está. Yo no estoy inventando nada. No me crean a mí, eso sí. No me crean a mí, yo estoy diciendo lo que he investigado, usted también lo puede investigar, le estoy señalando cómo lo puede investigar, vaya allá y mire. En el original dice 120 años. Es muy interesante porque no dice años en plural, sino dice año en singular. Entonces, muy probablemente el hecho de que esté diciendo año no se está refiriendo a los años de 365 días, sino que se está refiriendo al año del jubileo. Año, que son cada 50 años se celebra año de jubileo, que es la expresión, esa misma expresión la usa el mismo Moisés cuando escribe otro de los libros en Levítico. Vamos a mirar Levítico en el capítulo 25. Y en el versículo hasta el 28, versículo 28, capítulo 25 de Levítico, verso 28 dice: mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, porque hay una ley que hay que devolver las cosas a su dueño original en el año 50, que es el jubileo. Entonces dice: lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, hasta el año. Y en la palabra Shana que se utiliza aquí es exactamente la misma palabra que se utiliza aquí cuando el Señor dice 120 Shana, año. No dice Shanim en plural, que sería años. Es interesante, mis queridos hermanos, que diga esto. Pero también, mire, Ezequiel utiliza ese mismo lenguaje. Ezequiel en el capítulo 46, atención, porque desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48 de Ezequiel, todo esto es una profecía para el milenio.
capítulo 46, en el versículo 17, dice: mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. En el milenio también se va a celebrar el año del jubileo, y dice el año del jubileo. Entonces esta expresión en singular para el jubileo, muy probablemente el Señor se está refiriendo 120 años literales. Puede ser que es lo que se ha entendido y lo que se ha predicado siempre, que eran 120 años literales. A partir de que Dios dijo: voy a destruir el mundo con agua, y hazte un arca y esto, entonces comenzaron a correr los 120 años, y a los 120 años ocurre el diluvio, ¿sí? Entonces, debido a que no se nos da una edad de Noé, en el momento en que él comienza a construir el arca, se nos dice la edad que él tenía cuando entró en el arca, pero no se nos dice cuánto duró construyendo el arca. Por lo tanto, 120 años literales para que viniera el diluvio es una conjetura y una inferencia, porque no tenemos apoyo bíblico para afirmarlo. ¿Qué se ha inferido mejor? Se ha inferido que estos 120 años es una indicación a jubileos, y que esto es una profecía que Dios está dando desde la época de Noé, porque Dios iba a destruir el mundo con agua, e iba a venir una segunda consumación o destrucción por fuego, que es lo que va a venir en la segunda venida de Cristo. Entonces 120 años significaría 120 jubileos, que sería la suma de 6,000 años. Cuando se cumplan los 6,000 años, entonces vendría el Mesías, vendría la segunda venida de Cristo, y sería la tierra consumida por fuego. La tierra, quiero decir, como Pedro lo aclara, los elementos ardiendo, no los seres vivos, sino los elementos ardiendo, quiere decir toda obra que el hombre haya hecho. Entonces, todo lo que el hombre haya construido, todo lo que el hombre haya inventado, toda tecnología, toda construcción, toda manufactura, todo eso arderá, se consumirá en fuego. Es un misterio que los elementos solamente ellos ardan y no los seres humanos. Entonces, muy probablemente aquí esto se refiere a una profecía que el ser humano caído va a tener 120 jubileos sobre la tierra, nada más. Entonces 6,000 años a partir de Adán. Algunos lo ponen desde Adán, otros lo ponen desde Noé, como sea. El día y la hora nadie lo sabe, pero muy probablemente este texto se esté refiriendo a eso. Mis amados, se nos fue la hora y no pudimos avanzar más, y no avanzo más porque requiere de tiempo el poder considerar más sobre los textos que nos siguen. Les invito para que el próximo lunes, 8:30 de la noche, nos volvamos a conectar, y estaremos, con la ayuda del Señor, continuando con los estudios del Génesis. Espero esto les haya sido de provecho, como lo que es la Biblia inspirada es provechosa, es útil y nos edifica. Espero que estas enseñanzas también le haya edificado a usted. Para mí es un sumo gozo el poder saber que estoy acompañado de ustedes en cada noche de transmisión. Estamos transmitiendo los lunes, los miércoles y los viernes a las 8:30 de la noche. Hasta entonces, mis amados hermanos, un abrazo, 1000 bendiciones, y estamos en contacto y en oración los unos por los otros, unidos en el mismo espíritu.